Shalom. Ahora el tema a tratar será hormona antidiurética o ADH, también conocida como vasopresina. Entonces, la ADH tiene tres acciones en el túbulo renal, o sea, en el riñón, en la nefrona. Número 1, aumenta la permeabilidad de las células principales del túbulo distal final y de los túbulos colectores. La primera es que aumenta la permeabilidad. Número 2, aumenta la actividad del cotransportador sodio-potasio 2-cloro en la rama ascendente gruesa de las ADGL. Y aumenta la permeabilidad de la urea en los túbulos colectores. Entonces, las funciones son: número 1, aumenta la permeabilidad al agua de las células principales, aumenta la actividad del cotransportador sodio-potasio 2-cloro, también aumenta la permeabilidad de la urea en el túbulo colector. Esa es la función renal. ¿Cuáles receptores renales hay para la hormona antidiurética? Receptores V2. Algo importante, la hormona antidiurética también tiene un efecto en los vasos sanguíneos a nivel vascular. Los receptores que existen para el vaso sanguíneo son V1, para el riñón V2. ¿Cuántos riñones son? 2 riñones. Receptores V2. También hay personas que le dicen B, yo le llamo V. Entonces, de estas acciones, el efecto sobre la permeabilidad al agua de las células principales es el más conocido y el más importante fisiológicamente. Si en ausencia de ADH las células principales son impermeables al agua, en presencia de ADH, recuerde que la ADH es la vasopresina, los canales de agua o acuaporinas se insertan en la membrana luminal de las células principales, haciéndolas permeables al agua. Cuando hablamos de membrana luminal, hablamos de esto, es la célula. Imagínense que el túbulo colector es una célula. Aquí tendríamos el vaso sanguíneo. Y aquí tendríamos el lumen, o la luz del vaso. La luz, perdón, de la nefrona. Luz o lumen aquí. ¿Qué sucede? Que por aquí vendría el agua y seguiría si no se reabsorbe. Entonces, ¿qué hace la hormona antidiurética? Inserta un canal de acuaporina en la membrana luminal y el agua que está aquí, en la luz del riñón, pasaría al interior de la célula principal. Y luego de ahí, esa agua, ¿dónde se iría? Pasaría al torrente sanguíneo. Ok. La acción de la ADH sobre las células principales consta de los siguientes pasos que corresponden con los números de la figura. Ok, vamos a ver. Cuando los niveles circulantes de ADH son altos, se libera ADH a las células principales por la sangre capilar peritubular. Los receptores V2 de la ADH, recuerden que en el riñón, 2 riñones V2, presentes en la membrana que vasolateral, se acoplan a la adenilciclasa vía una proteína GS. Ok, eso es fácil de recordar. Mire qué fácil. Los receptores V2 se encuentran en la membrana que decía el texto. Los receptores presentes en la membrana vasolateral. La vasolateral es esta aquí. Receptores V2. Haré otro dibujo. La célula principal. Vaso sanguíneo acá. Entonces, aquí estaría la membrana vasolateral. Aquí hay un receptor, o colocarlo de otro color, rojo, colocarlo rojo. Ese receptor que está aquí, que es una proteína integral de membrana,
Ese receptor se conoce como receptor V2. ¿Qué proteína utiliza? La GS. Entonces, V2GS, si usted invierte el 2 sería una S. O sea, se puede así asociar el mecanismo de señalización intracelular que utilizan acá adentro. Entonces vamos a continuar. Entonces, ellos se acoplan a la adenilciclasa, a la proteína GS. O sea, el receptor B2 se acopla a la adenilciclasa vía la proteína GS. Cuando la ADH se fija a los receptores, se activa la adenilciclasa y cataliza la conversión del ATP a AMP cíclico. Entonces, el AMP cíclico activa la proteína sinasa A. La proteína sinasa A activa luego la fosforilación de estructuras intracelulares para que se logre la acción fisiológica. Se desconoce la identidad de esas estructuras, aunque la posibilidad incluye microtúbulos y microfilamentos. Intervienen en los mecanismos de lanzaderas intracelulares. Entonces, después del paso de la fosforilación, la vesícula que contiene los canales de agua son transportadas e insertadas en la membrana luminal de la célula principal, aumentando por tanto su permeabilidad al agua. El canal específico del agua que está controlado por la ADH es la aquaporina 2. Entonces, como es aquaporina 2, tenemos receptores V2, proteína GS, que si invertimos la S, V2, recuerden, y la aquaporina 2, o sea, prácticamente 2, 2 y 2. Seguimos aquí con un ejemplo. Es una célula principal del túbulo distal final y del túbulo colector, receptor para la ADH. La ADH se produce en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico, y desde ahí se dirige a la sangre, por la sangre llega al riñón. Recuerden que el receptor se encuentra en la membrana vasolateral. La ADH es un receptor, activa la proteína G, la subunidad S, que está unida a la adenilciclasa. La adenilciclasa convierte el ATP a AMP cíclico, que sería el segundo paso. El primer paso está aquí, míralo acá, segundo paso. Entonces el AMP cíclico fosforila, activa la proteína sinasa A. La proteína sinasa A fosforila sustancias intracelulares. Esa fosforilación hace que esa vesícula de aquaporina se inserten en la membrana y la hagan permeable al agua. Esos son los pasos de la estimulación de la ADH sobre, o el efecto de la ADH sobre una célula principal.